Vamos a dar entonces de una vez comienzo al simposio de la industria, en este caso PROMED, evolución de un sistema versátil en revisión de rodilla. ¿Qué debo tener en revisión de rodilla? Hernán Prieto, Víctor Liscano y César Rocha son bienvenidos para darle curso a este interesante simposio. Una vez más, agradezco a PROMED que se haya vinculado con nosotros en esta actividad académica. Adelante, doctor Prieto, es el que estoy viendo. ¿Quién va a moderar? Nuevamente, muchas gracias a Julio por esta invitación, muy honrado, Julio. Y bueno, la idea de hoy era hacer como un simposio bien interactivo acerca de la revisión de rodilla, de los sistemas que tenemos en el momento, de hablar un poco de los principios en revisión de rodilla. Y bueno, voy a empezar entonces. Mi charla supuestamente era la segunda, pero pues yo voy a empezar con esto, a hablar de la importancia de la reconstrucción metafisiaria en artroplasia de rodilla, ¿sí? Esos son mis conflictos de intereses. Y bueno, empezar hablando un poco de los defectos óseos en tibia. Los defectos óseos pues vienen en todos los espectros y por todas las razones. En el primer caso, por problemas de aflojamiento mecánico o por fracturas periprotésicas o muy comúnmente en casos de infecciones o inclusive en patología tumoral también. Entonces es un espectro completamente amplio, muy diverso en cuanto a las causas y tradicionalmente pues clasificamos los defectos óseos de acuerdo a la clasificación del Anderson Orthopedic Research Institute, donde básicamente tenemos tres categorías y no me va a tener mucho, pero la 1, la 2 y la 3. En la 1 pues los defectos son defectos contenidos, pequeños. En la 2 ya es un defecto más grande, que pueden ser cavitarios y segmentarios, tanto en el patillo medial o lateral o en ambos. Y en los defectos más extensos, los tipo 3, se pueden inclusive comprometer la inserción de los ligamentos o el tendón patelar. Ustedes ven aquí un caso, pues no es una revisión, pero en el lado izquierdo de la pantalla es un caso tumoral de un defecto significativo en el platillo, en la metáfisis tibial, o en los casos de revisión como en la foto de la derecha. Y bueno, cuando tenemos un defecto óseo, tenemos diferentes opciones, ¿sí? Reconstruir, reforzar o aumentar. Cuando hablamos de reconstruir, básicamente nos referimos a los injertos, que bien pueden ser estructurales o no estructurales. Cuando hablamos de reforzar, principalmente nos referimos al uso del cemento, ¿sí? Y cuando nos referimos a la aumentación, nos referimos básicamente a los implantes. Y en ese grupo tenemos dos categorías para reconstruir la metáfisis: los conos y los slips. Y aquí voy a pedirle excusas a la audiencia porque no sé cuál sea la traducción apropiada para los slips, si son las mangas, pero bueno, lo voy a dejar así como slips. Y bueno, en las dos primeras, cuando reconstruimos, reforzamos, cuando utilizamos los injertos, en la actualidad básicamente los reservamos para esos casos más leves, como lo ven ustedes, y cuando nos enfrentamos definitivamente, como aquí a la derecha, a los casos más complejos de defectos cavitarios y segmentarios, ya es cuando echamos manos de la aumentación con implantes. Y es importante tener en cuenta este concepto. Este es un artículo que se lo recomiendo, del doctor Fares Haddad de Inglaterra. Él lo publicó hace 5 años y habla sobre las zonas de fijación en revisión de rodilla. Y básicamente, como lo ven en el diagrama, hay 3 zonas. La zona 1, que es la que está en rojo, es la zona de la epífisis. La zona 2, que es la que está en verde, es la zona de la metáfisis. Y la zona 3, la que está en azul, la zona de la diáfisis. La zona 1 es una zona donde habitualmente en los casos de cualquier revisión está comprometida solo por el simple hecho de remover el implante, ¿sí? Entonces ya ahí se afecta la zona 1 y ahí es cuando tenemos que pensar. Muchas veces, la mayoría de las veces, defectos aislados en esta zona se manejan con el uso de cemento
o cuando el defecto es un poco más extenso, utilizamos los aumentos en cuñas, las hemicuñas, para hacer aumentación en la zona 1. Pero la zona 1 se tiene que conectar con algún tipo de fijación en la zona 2 o en la zona 3 o en todas, ¿sí? No es solamente una fijación en la zona 1. Y se puede conectar, como lo vemos acá, digamos, la zona 1 se puede conectar con la zona 3 a través de los vástagos, que pueden ser cementados o no cementados. Pero hay un problema habitualmente cuando utilizamos vástagos largos, tenemos que considerar que muchas veces el centro anatómico y geográfico de la zona 1 de la epífisis no se alinea con ese mismo centro de la zona diaficiaria, haciendo necesario el uso de los vástagos tipo offset para eliminar ese problema, ¿sí? Para manejar ese problema. La zona 2, la metáfisis, la verde, es una zona crítica, ¿sí? Crítica porque es la que está más cerca de la articulación y la que veremos más adelante como la plataforma para nuestra reconstrucción, ¿sí? Y habitualmente para manejar defectos en la zona 2 utilizamos aloinjertos, o en el pasado se utilizaban aloinjertos, y más en los tiempos actuales los conos y las mangas o los sleeves. La zona 3, pues ya hemos hablado de los vástagos que pueden ser cementados, no cementados y que muchas veces necesitamos utilizar offset para ellos. Este es un ejemplo de un defecto en la zona 1. Una paciente que tuvo un reemplazo unicompartimental de la rodilla en otra institución. Ustedes ven que hay una fractura que seguramente fue intraoperatoria, ¿sí? Y posteriormente fue manejada con una osteosíntesis. Por suerte, pues la fractura consolidó, pero la paciente obviamente presentaba síntomas de inestabilidad, pero cuando fuimos a hacer la cirugía de convertirla a un reemplazo total, obviamente la zona 1 era la que estaba más deficiente en el platillo medial, y allí fue cuando utilizamos una hemicuña, una aumentación en cuña básicamente. Pero de nuevo, la zona 2 es crítica. Ustedes ven en estas múltiples radiografías cómo cuando no hay un adecuado soporte y una adecuada fijación en la zona 2, todo el sistema se empieza a colapsar, se empieza a aflojar, se empieza a ir en varo, etc. Y en este CT scan ustedes pueden ver que definitivamente cuando hay un defecto importante en esa zona metafisiaria, es nuestra plataforma para la reconstrucción, y vamos a tener problemas si no lo manejamos de forma adecuada. Yo he mencionado que en el pasado se utilizaban aloinjertos. Una variedad son los impactados. Sin embargo, ustedes ven aquí que la literatura en su momento pues no era la más motivante, porque pues la sobrevida a 10 años pues era la mitad de estos casos podrían fallar, y depende mucho de la parte técnica. Es muy operador dependiente y bueno, demanda más tiempo en la preparación de estos casos, ¿sí? O los aloinjertos estructurales, que también a 10 años la sobrevida pues era relativamente de 76%, no era pues relativamente baja en comparación con las otras alternativas que tenemos en la actualidad. Este es un caso de un ejemplo de cómo se maneja un defecto en la zona 2 en casos de un reemplazo primario. Vuelvo, insisto, no solamente revisiones. Una paciente con una rodilla relativamente normal tuvo una lesión meniscal, era una paciente de unos 55 años, muy activa, haciendo ejercicio, tuvo una lesión de menisco. El cirujano le hizo una artroscopia y una reparación, una meniscoplastia, que desafortunadamente se complicó con una infección. Fue tratada inicialmente colocaron cemento con antibiótico en el defecto, y pues cuando me llegó a mí, ustedes vean en la tomografía, tiene un defecto metafisiario, básicamente no tiene platillo tibial medial, ¿sí? Y bueno, pues estas son las radiografías intraoperatorias. Ustedes ven que la profundidad del defecto es casi de 5 centímetros. No hay platillo tibial medial para cómo reconstruir, y pues ahí las opciones son básicamente utilizar un aumento tipo cono, con el cual se obtuvo pues una adecuada estabilidad y una adecuada plataforma para poder montar la reconstrucción y bueno, pues tener un resultado satisfactorio.
O en casos de revisión, un paciente que la radiografía pues no era muy dramática, pero ustedes alcanzan a ver una osteolisis aquí debajo de la tibia en la zona metafisaria, en la zona 2, que se hace más evidente, más dramático ese defecto óseo con la tomografía axial computarizada. Ven ustedes que no hay absolutamente nada de hueso en la zona 2 y gracias al uso de aumentos de conos pudimos obtener una adecuada fijación y una adecuada reconstrucción en este caso. Entonces, para la zona 2, básicamente tenemos diferentes opciones. Los conos, como había comentado, en el momento hay opciones con los conos de tantalum o los conos de titanio, hay varias opciones en cuanto a ellos, o los sleeves o las mangas. ¿Sí? Estas son las principales alternativas que tenemos hoy en día para la reconstrucción en la zona 2. Los sleeves ya se vienen usando hace tal vez casi 20 años y realmente tiene buenos resultados. Tienen sobrevidas alrededor por encima del 90% a los 10 años, que en comparación con los autoinjertos o los aminjertos es muy superior. Es una alternativa buena. Los conos metafisiarios han sido más recientes, ¿sí? Tienen, digamos, seguimientos a 10 años para los conos de tantalio, nuevamente con sobrevidas reportadas alrededor del 95% a 10 años. Y los de titanio, ellos son un poco más nuevos, más contemporáneos. Los estudios son, digamos, a corto, mediano plazo, pero también van muy por la línea de sobrevidas por encima del 90% a los 5 años. Las ventajas de estos conos, ¿cuáles son las ventajas de la fijación metafisiaria en zona 2? Número 1, son dispositivos, son implantes que tienen una alta porosidad y un alto coeficiente de fricción, y eso permite una adecuada estabilidad y una adecuada osteointegración que es muy predecible en estos casos, ¿sí? Esto simplifica la técnica quirúrgica, particularmente cuando antes se utilizaban los injertos, se requería mucho tiempo para preparar el injerto, para tallarlo de forma que se adaptara al defecto, etc. Otros problemas de los injertos eran la reabsorción, el colapso, etc. Los conos, las metafisiarios, permiten un apoyo inmediato y obvia los problemas de los injertos que eran el colapso y la reabsorción, también las enfermedades transmisibles. La otra gran ventaja es la modularidad, porque de nuevo permite la utilización de vástagos de extensión cementados. Esa es mi preferencia, es algo personal. Yo sé que hay otros cirujanos que favorecen los no cementados. A mí en particular me llama mucho la atención los vástagos de extensión cementados, es porque de nuevo hay una fijación inmediata, es un sinergismo entre el cono y entre el vástago, y el paciente lo podemos poner a caminar de forma inmediata. Lo otro es que podemos mezclar, como dijo el doctor Gerke, antibióticos, y yo creo que al 50% de las revisiones que estamos haciendo hoy en día son secundarias a infecciones, y podemos entregar antibióticos de forma local para disminuir las fallas, al menos por infecciones. Se pueden hacer ajustes anatómicos, ¿sí? Al vástago ser más corto, el centro el centro geométrico va a coincidir más con la línea articular, se puede restaurar la línea articular más fácil, y se pueden utilizar construcciones cortas. Mencionaba yo la fijación cerca de la articulación, que permite restablecer mejor la línea articular. Entre otras ventajas de los conos metafisiarios es que se evitan los problemas de la fijación diafisiaria con los vástagos largos. Problemas que es, número 1, la discordancia entre el centro geométrico entre la zona 1 y la zona 3, requiriendo offset, y pues es algo a tener en mente. O lo más frecuente, pues dolor en la punta del vástago, que es más reportado en casos de pacientes con osteoporosis, o la morbilidad asociada en pacientes con pobre calidad ósea, cuando utilizamos vástagos no cementados largos, como fracturas, etc. Y la gran ventaja, pues es, como lo mencionaba, es que hay en general sobrevidas altas a 5 o 10 años. Y bueno, aquí creo que tenemos una pausa. Quiero agradecer a Exacte, que es quien ha facilitado este simposio, y le voy a ceder la palabra a César.
César, de antemano, excúsame que me tomé el atrevimiento de empezar, pero pues te estábamos esperando y para no perder tiempo, pues tuvimos que modificar un poco esto. Ningún problema, ya vamos a hacer un video y ya le entregamos esto nuevamente a Víctor, que nos va a hablar también de el legado que ha dejado este implante para nosotros. Y lo que sigue entonces sería la presentación del doctor. Sigue. ¿Ya acabó? Sí, sí. Estoy medio todavía. De todas maneras, muchas gracias aquí a la compañía y muchas gracias también por la oportunidad de permitirnos a nosotros hablar de un tema que para nosotros es fundamental y es la cirugía de revisión. Entonces, en estos casos, yo quiero darle la palabra en este momento al doctor Víctor Lizcano, que nos estará hablando sobre lo que ha sido el legado de revisión en reemplazo total de rodilla. Al doctor Víctor Lizcano, tengo acá a mi lado, vamos a hablar sobre este tema. Buenas tardes para todos. Quiero agradecer la invitación y la asistencia de todos ustedes a este simposio. Vamos a hablar un poquitico de un concepto de experiencia y de evolución histórica. Más bien hablar de la revisión como una perspectiva de una evolución durante los últimos años. Estamos claros para todos que los objetivos de una revisión son restaurar nuevamente la articulación, restaurar, como ya lo dijo Hernán, las superficies articulares, obtener una articulación nuevamente funcional, que sea estable y que esa estabilidad nos dé una sobrevida adecuada para nuestro implante. Eso hace que los diferentes diseños protésicos pues nos brinden varias alternativas, nos den solución a nuestros problemas, nos den diferentes temas de versatilidad. Y eso ha sido un poquitico el legado de la primera revisión de Exatech, la OpteTrack, con la que trabajamos durante muchos años. En ese contexto, ¿por qué una evolución? ¿Por qué algo que nos ha ayudado a solucionar bastantes problemas durante los últimos
20 años sufre una evolución. Es claro que uno, evoluciona porque la tecnología avanza. Dos, porque cada vez los problemas que nos vamos a enfrentar son más complejos, las revisiones son más complejas, son más difíciles, tenemos mayores defectos, estamos hablando ya de segunda y tercera revisiones, tenemos temas de inestabilidad. Como ya lo explicaba Hernán, aparece la evolución de conceptos con este trabajo de las zonas de fijación. Pues obviamente debemos adaptar nuestras técnicas quirúrgicas a los conceptos actuales que la evidencia nos plantea. Y probablemente la parte más importante es que cada vez las revisiones, como son más complejas, debemos tener mayor versatilidad en nuestra prótesis para poder resolver con mayor simplicidad esos retos que se nos presenten. Eso nos va no solamente a los nuevos diseños protésicos, sino a la mejoría progresiva de un instrumental. Pero hay cosas que no tienen que cambiar. Realmente hay unos conceptos sobre los cuales se debe apoyar una revisión para evolucionar o en cualquier diseño protésico y no cambiar. En este caso, básicamente porque nuestros resultados han sido muy buenos. Esta es una foto de un caso personal de más de 15 años de evolución con un excelente resultado, una adecuada reconstrucción y funcionó muy bien. Y funcionó muy bien porque hay unos conceptos que no deben cambiar. ¿Qué no cambia? Son, a partir del diseño Logic, pues todo el tema patelofemoral, la mejoría del cajón intercondilar. Pero yo creo que el principal concepto que ha sido la base de todo el sistema de Exatec de rodilla es la congruencia femorotibial, que es la congruencia entre la curvatura de la fémur con la curvatura del inserto. Publicaciones que han referido que un índice de congruencia que presenta el 0,96, eso lleva a uno de los mayores índices de congruencia y de conformidad, y ese tipo de concepto debe persistir, porque ha demostrado que la patelofemoral, el diseño intercondilo y sobre todo esa congruencia fémur-tibia en inserto persiste. Entonces, ¿qué cambia? Pues vamos a empezar a trabajar lo que ya nos planteaba Hernán. Cambia la reconstrucción. Entonces les voy a contar un poquito qué hacíamos antes cuando no teníamos todos esos sistemas modernos y qué hacemos ahora. Empecemos por la zona 1, que es la zona epifisiaria. Como ven en este ejemplo, de la izquierda está nuestro tradicional defecto y las primeras soluciones que tuvimos fueron las cuñas triangulares, que durante mucho tiempo las estuvimos usando. Sin embargo, estudios biomecánicas posteriores hicieron que evolucionáramos. ¿Por qué? Porque la transmisión de carga es muy importante cuando se hace de manera perpendicular. Por eso el tema va a que hoy en día se prefiere hacer los bloques, hemibloques en vez de hemicuñas, y está ampliamente sustentado en los resultados biomecánicos. Este es más interesante y más bonito aún. Mira, cuando teníamos defectos en los cóndilos femorales y no teníamos, por ejemplo, suficientes cuñas, usábamos injertos. En la derecha, 2 aloinjertos que recortábamos incluso de cabeza femoral o pedazos de cóndilo y los terminamos recortando en verdaderas obras de escultura. Y eso nos solucionaba el problema. Y cuando ni siquiera teníamos eso, utilizábamos la técnica Rebar de la izquierda, donde poníamos tornillos a manera de hormigón cementado y con eso solucionábamos el problema. Pero esas eran soluciones ingeniosas, soluciones de escultura, pero totalmente artesanales, que probablemente hoy en día ya implicó el diseño de todo nuestro armamentario con las diferentes cuñas posteriores, con las aumentaciones que podemos tener en diferentes tamaños y que vino a suplir ese defecto, ese problema técnico que tenía. La zona 2 es probablemente la que más ha tenido importancia en la última década, porque encontramos que todo lo que hicimos, por ejemplo, en este caso que hacíamos los injertos morcelizados, impactados o que llenábamos de cemento y que en un principio creímos que nos dio buen resultado, pues definitivamente la literatura demostró que era el sitio de falla. Y es probablemente la zona que más ha crecido y que más se ha trabajado en la solución de las metáfisis. Mire, por ejemplo, este caso tan interesante, semejante defecto metafisiario, y lo que hicimos fue tomar un pedazo de cóndilo, ponerlo en el defecto, fijarlo con unos clavitos de Kirchner y recortarlo artesanalmente, y sobre él pusimos nuestra prótesis. Un tema muy bonito, muy interesante, de mucha manualidad, pero obviamente los resultados posteriores no nos avalaron este tipo de evolución, pero para su momento fue una solución bastante ingeniosa que hicimos para resolver el problema.
Como lo mostró Hernán, ya en la literatura es clara en que los diseños de los conos ya llevan bastantes años y eso nos ha ayudado a que las reconstrucciones metafisiarias sean hoy otro tema. Aquí explicamos un poquito los conos metafisiarios de fémur, donde reconstruimos el defecto y sobre él se coloca la prótesis. Diferentes tipos de reconstrucciones de conos tibiales, ya sea conos parciales o conos para reconstrucciones segmentarias. Y la ventaja que tiene, como lo mostraron los ejemplos anteriores clínicos, es que sobre ello montamos nuestro sistema de prótesis, lo cual aumenta la estabilidad de la prótesis, aumenta la estabilidad y obviamente esperamos que los resultados finales, como ya lo va la literatura en el corto plazo, son mejores que los que teníamos en un principio. Pasando a la diáfisis, está claro toda la importancia de la fijación diafisiaria. Los diferentes estudios biomecánicos avalan la transmisión de carga por los vástagos femorales, pero quiero contarles un poquitico cómo fue la evolución. Si ven esta diapositiva de la izquierda, los primeros vástagos endomedulares no estaban ubicados, sino teniendo en cuenta por dónde iba la mitad de la prótesis, y realmente colocar adecuadamente una prótesis era muy difícil, porque el vástago era un vástago que era fijo y que no respetaba la anatomía. Entonces evolucionamos allá a una posición más superior, más relacionada con el eje, y podemos ya hoy en día obtener con esta evolución de la ubicación de dónde tiene que ir un vástago en el fémur, una adecuada reconstrucción como lo vemos en la imagen de la derecha. A la izquierda, nuestros antiguos vástagos, que eran vástagos con unas ranuras muy profundas, no teníamos muy claro el concepto entre cementado y no cementado. Ahora se pueden tener las diferentes opciones y no es el objetivo aquí de discernir cuál es mejor, pero tenemos hoy en día ya unos vástagos con unas ranuras para press fit y en caso de que necesite la opción correspondiente. Es importantísimo en los vástagos que tenemos que tener múltiples opciones de tamaño, depende a dónde queramos ubicar nuestra fijación y depende si tenemos que bypassear o pasar algún defecto de la diáfisis. Importante que deben ser el concepto de que tener en vástagos de longitudes largas y diámetros amplios, debe haber ranura en la punta para evitar el dolor en el vértice, para disminuir la transmisión de carga y el punto de estrés en esta zona. Importante que los nuevos vástagos endomedulares tienen que apoyarse en la tecnología de offset, ya que antiguamente dependíamos únicamente del punto de inserción. Y estos trabajos que han demostrado que el dolor en la punta del tallo está relacionado a la mala técnica quirúrgica, como en estos tres que tenemos acá, posición superior y dolor en la cortical superior femoral o malas posiciones en la punta tibial. Entonces, lo que nos sirvió en un momento, hoy en día debemos contar con tallos que nos permitan corregir estos puntos. Esto fue lo que hacíamos tradicionalmente. Teníamos solamente la corrección en dos planos, ángulo alfa y ángulo beta, pero como vemos en este caso, si usted tiene una traslación diafisiaria del eje, probablemente es muy difícil que usted logre ubicar adecuadamente su componente si no tiene un vástago con offset. Ya empiezan a aparecer diferentes estudios como en este, que da la diferencia entre el eje de la tibia diafisiario, el eje de la metáfisis. Por lo tanto, es importante hoy en casi todas las revisiones contar con offset al menos en el 80% de las tibias, ya que la asimetría así no lo exige, sin contar con las deformidades que tengan. Los offset nos permiten ajustarle el eje de metáfisis y la diáfisis, ajustar el punto de entrada y hacer una correcta colocación de las zonas de fijación, sin importar que tengamos o no una deformidad o que exista una traslación. A ese offset, mire por ejemplo la imagen de la derecha, una imagen de los primeros offsets que se trabajaron. Si usted se da cuenta, el ángulo, el codo del offset era muy, muy proximal, casi que el offset se hacía en la diáfisis, y eso tiene problema porque solamente lo podíamos hacer con tallas muy grandes, tallas pequeñas pues simplemente no cabía ese cono. Por eso los nuevos diseños de prótesis, el offset se trasladó más cercano a la metáfisis y menos en la diáfisis.
Y es importante para todos los conceptos de recuperar el offset del fémur posterior, ya que no solamente lo podemos hacer aumentando el tamaño o poniendo cuñas, sino haciendo una traslación posterior del offset femoral. Hoy en día es necesario tener prótesis que nos den versatilidad para todas las zonas. Como lo mostraba Hernán, el concepto de fijación de las zonas es probablemente lo que nos va a regir en los próximos años para los buenos resultados. Y por último, ¿por qué evoluciona un diseño? Pues porque tiene que evolucionar el instrumental. En este caso, el instrumental debe mantener la precisión, debe mantener la misma versatilidad, pero ser más fácil, más amigable y con mayor ergonomía. Es probable que tuvimos excelentes resultados con nuestros tradicionales sistemas un poco masivos, pero hoy en día la tecnología nos lleva a que el instrumental sea más amigable, más pequeño y más fácil de usar y mucho más reproducible. En resumen, hoy contamos con diferentes diseños. No quiere decir que únicamente el diseño nuevo es el único que sirva. Probablemente los diseños tradicionales en revisiones con menos complejidad probablemente sigan teniendo una opción muy buena. Entonces yo creo que es importante hacer el planeamiento donde podemos usar la tecnología. No tampoco podemos irnos al otro lado de sobreusarla. Nos permite aplicar y resolver los problemas actuales con la reconstrucción como principio. Creo que la reconstrucción de la superficie articular, reconstrucción de los defectos, el balance siguen siendo piezas importantes de revisión y no irnos al extremo de resección total, fémur total, no pensamos y reemplazamos. Creo que es indispensable conocer la técnica de reconstrucción articular en una revisión, sigue vigente. Y es importante seguir el concepto de la constricción, la mínima constricción necesaria para una revisión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Liz. Con esta información y trataremos, si nos lo permite la plataforma, hacer la presentación del último módulo, teniendo en cuenta que hay un video que quisiéramos mostrar por parte de Promed y es lo que queremos compartir en este momento. Doctor, ¿por qué se puede con preferenciales pero no generamos nuestra ala psicológica? Entonces, es un perfecto continuo. Muy bien, vamos a permitir que el doctor Hernán Prieto termine con la presentación. Y Hernán. Ok. Ya para finalizar, yo quería compartir, yo estaba hablando previamente era de los conos y quería compartir parte de los datos que tenemos de un estudio que estamos ahorita sometiendo para publicación de
casi 150 pacientes que pudimos seguir a casi 2 años y medio y comparando más o menos los 3 tipos de métodos de fijación metafisaria, básicamente los conos de tantalio, los de titanio y los sleeves. Y ven ustedes aquí cómo en cuanto al número de reoperaciones, por ejemplo, los conos de titanio sí tuvieron menos reoperaciones comparación con los de metal trabecular y los sleeves. En cuanto al número de revisiones, básicamente fue revisiones, fue algo similar, un poco mayor actual en los sleeves. Estas son las gráficas de sobrevida. Ustedes ven los conos de titanio en verde, pues realmente por reoperación tienen buena sobrevida a mediano plazo. Por reoperación, todo muy similar. En cuanto a los resultados radiográficos, si ustedes se dan cuenta, los conos de titanio y de metal trabecular se utilizaron en la mayoría de los casos, eran defectos más severos que en los sleeves, pero a pesar de eso, el posoperatorio radiográfico no hubo signos de aflojamiento radiográfico, sino en dos casos para el grupo de tantalio y de titanio en comparación con 11 casos para los sleeves, y esto es en forma gráfica. Y los resultados clínicos, definitivamente menos complicaciones en los conos de titanio en comparación con las otras 2 alternativas, pero obviamente pues no hay nada perfecto en esta vida, como lo decía Milan Kundera, y también los conos de tantalio pueden fallar, como en este caso, los de titanio también pueden fallar, como en este caso, o los sleeves también pueden fallar, como en este caso. Pero es importante tener en mente los principios que bien lo describió Víctor. Y bueno, en el futuro pues hay otras nuevas perspectivas, además de evolución en la instrumentación, también evolución en la parte de la tecnología y bueno, esta es una herramienta que ojalá pues en algún momento podamos compartir y podamos usar de manera más frecuente, como es el uso de navegación para cirugías de revisión de rodillas, para ayudar al cirujano a tomar decisiones de forma intraoperatoria. De nuevamente, muchas gracias a todos y César, la palabra te la cedo. Muchas gracias, Hernán. Gran final de esta muy buena explicación que nos estás dando. Así que para no afectar tanto el tiempo, trataremos de hacer en lo posible la parte final de este simposio. Y pues queremos hablar del resumen de lo que Hernán ya muy claramente nos dijo y que posteriormente Víctor nos informó también. Y es el tema de pensar cómo ha sido la evolución de un sistema que ha sido muy versátil en esto. ¿Y por qué razón? Porque es que estamos viendo que se vienen mucho más revisiones. La expectativa de vida en Colombia ha cambiado. Las artrosis tempranas, seguramente traumas deportivos y muchas otras cosas más nos han hecho pensar que la curva que estamos viendo, y estamos viendo el tema de primarias en cadera y primarias en rodilla, y esto más o menos para extrapolar lo que puede pasar desde nuestro momento 2020 hasta 2040 y lo que se pueda proyectar. Y esto serían primarias y esto sería la curva que muy seguramente se establece de manera tranquila en la parte de cadera, pero que en rodilla nos está haciendo pensar que si no estamos preparados, seguramente tenemos que pensar en muchas cosas. Y esto tiene que ver, primero, con lo que nosotros tenemos que lidiar. Primero, los defectos óseos. Y en estos casos son defectos óseos que van a ser retadores. Y hay diferentes situaciones. Ustedes están viendo en la diapositiva de la izquierda lo que normalmente podemos estar viendo. En la diapositiva del centro, lo que frecuentemente estamos haciendo. Y otra cosa que es en la diapositiva de la derecha, los defectos óseos combinados con revisiones infectadas y lo que puede terminar para nosotros como un reto y lo tenemos que solucionar.
Claramente ya lo mencionó Hernán, la clasificación AORI yo creo que es internacionalmente reconocida y esa clasificación AORI pues nos está pensando que lo que pretende recopilar las clasificaciones previas y fundamentalmente tratar de establecer los defectos como si fueran defectos contenidos o cavitarios y no contenidos o segmentarios. Y las pautas que nos puede dar este tipo de clasificación para el manejo y en estos casos el implante. Algo que no nos ha permitido establecer es la calidad ósea porque esta calidad ósea afecta la estabilidad del implante. Y finalmente lo que nos dijo Hugo y nos recalcó específicamente Víctor es la zona de fijación. Y esa zona de fijación es asegurar la estabilidad del implante. ¿Y eso qué tenemos que hacer? Pues muy seguramente tenemos que tener este algoritmo y este algoritmo de manejo tiene que ser absolutamente claro. Y es que en casos en donde estamos viendo defectos óseos clase 1, F1 o T1, muy seguramente estamos hablando que incluso en huesos escleróticos la posibilidad de la utilización de un cono debe ser mandatorio. Cosa que podemos estar viendo un poco más en la clasificación 2, en donde estamos viendo que imperativamente, muy seguramente las zonas en donde se requiere una fijación óptima es aquellas en donde altamente está recomendado para evitar cualquier tipo de aflojamiento, es la zona 2. ¿Qué pasa en la zona 3? En la zona 3 tenemos que ser absolutamente seguros. En huesos que son escleróticos, osteoporóticos, uno tiene que asegurar la zona de fijación. Y eso es absolutamente de acuerdo a lo que estamos viendo nosotros. ¿Qué pasa cuando eventualmente nosotros tenemos un defecto óseo severo? Estos defectos severos, uno sí ya tiene que pensar, y por eso se va a la línea de la izquierda, en la mano derecha de su presentación, las megaprótesis como una única posibilidad para manejar este tipo de defecto. Y esto, obviamente, el hecho de estar repitiendo va a ser la base del reconocimiento y del seguimiento de lo que tenemos que hacer. Y lo sugieren nuevamente la fijación sólida del implante. Esta fijación que creíamos nosotros hace unos 5 o 6 años estaba establecida por el vástago, no es cierto. Uno debe pensar que la única zona de fijación es la zona metafisiaria para asegurar la fijación del implante. Y por eso es importante ver que en esta zona metafisiaria, que es la zona 2 que ampliamente nos comentó Hernán, esta zona 2, en casos en donde estamos viendo inestabilidades rotacionales, inestabilidades por fallas en el implante, hace que uno deba preservar la zona huésped. Obviamente hay que mantener la línea articular, hay que tener absolutamente claro que el balance ligamentario es ideal y que esta zona metafisiaria es responsable de muchas cosas, de la zona rotacional o la estabilidad rotacional, de la estabilidad axial, y que si nosotros estamos tratando de entender esto, no se requerirían vástagos largos. O sea que creeríamos que esta zona 2 prácticamente va a ser la zona más importante para recuperar la fijación del implante. Es importante tener en cuenta mantener o recuperar 1 centímetro distal a la línea articular del corte de la tibia para poder obtener una fijación metafisiaria, que esta fijación metafisiaria es tan importante porque esto va a establecer definitivamente la zona de fijación del implante, como estamos viendo en la diapositiva en la derecha. Entonces, esta zona 2, ya lo mencionaba también Hernán, es muchas veces subestimada, ocasionalmente o tradicionalmente traspasada, porque lo que estábamos haciendo nosotros simplemente era pasar de la zona 1 a la zona 3. O sea que estábamos haciendo nosotros únicamente tapando el hueco y creyendo que esa zona de tapar el hueco era tan sencillo como que la mayor cantidad de cemento nos iba a mejorar esa función. O eventualmente pensar que injerto morcelizado impactado sobre esa zona nos podría permitir una buena fijación. Y lo otro que tiene que ver con los aloinjertos. Y esos aloinjertos que artesanalmente, como mencionó Víctor, tratábamos de hacer y nos hacíamos unas cirugías absolutamente grandes, muy bonitas, pero con inconvenientes porque teníamos una pobre fijación y seguramente una resorción ósea que iba a afectar finalmente la
capacidad del implante. Y entonces nos fuimos al otro extremo. ¿Y el otro extremo es qué? Pues las fijaciones metafisiarias tenemos que sustituirlos. ¿Y sustituirlos con qué? Con megaprótesis. Todos conocemos la sobrevida de los implantes y siempre, y yo creo que es una verdad que debemos tener siempre nosotros, es que siempre en cirugía de revisión de reemplazo articular de rodilla va a ser mejor una reconstrucción que una sustitución. La razón, tenemos un envuelto, tenemos una capacidad ligamentaria lo suficientemente amplia y una anatomía necesaria para poder lograrlo. Entonces debemos estar preparados y debemos estar preparados con muchas cosas. En revisión de rodilla, pues obviamente cada día está más frecuente, el crecimiento es exponencial y uno debe pretender utilizar un sistema que sea fácil de usar, preciso, reproducible para dos cosas: defectos óseos e inestabilidad, restaurar el alimento y mejorar la función. Y eso es lo que pretendemos hacer. Seguramente en el año 2000 o 2010 estábamos acostumbrados a utilizar este sistema de manejo y hoy en día tenemos sistemas de manejo muy seguramente mejores porque hemos estudiado mucho más las afecciones que tienen que ver con este tipo de alteración. Y por eso la evolución de un sistema versátil, por un componente constreñido condilar, con un componente tibial modular con vástagos y adaptadores asimétricos llamados offset, bloques para aumentación tanto femoral y tibial y conos metafisiarios que nos permitan asegurar esa zona 2. Entonces, pretendemos utilizar un sistema que nos permita utilizar un implante con un instrumental de bajo perfil, seguro y fácil. Y esto lo podemos lograr tratando de obtener una fijación segura para lo que nuestro paciente va a requerir. Y un poco para hablar de la técnica quirúrgica, tenemos que tener en cuenta cómo el sistema nos permite una muy buena opción de ver la capacidad de retirar completamente el implante, retirar el implante manteniendo la línea articular y utilizando sistemas sencillos como tradicionalmente los estamos utilizando para retirar el implante, quitar las interfaces de cemento-hueso y permitirnos retirar el implante y posteriormente lograr lo que todos necesitamos y en este caso, primero, obtener una superficie sólida, una columna que nos da la tibia, en este caso permitir una tibia que sea absolutamente la columna que nos permita fijar nuestro sistema y a partir de esa columna vamos a construir un sistema que nos permite una fijación y una adaptación completa al implante que vamos a colocar. Esto a través de un sistema de muy bajo perfil y de un manejo muy claro de lo que nosotros queremos obtener. Ya lo mencionaba Víctor también, el sistema de offset, y esto es claro, el sistema de offset nos permite pensar que la diáfisis es absolutamente diferente a la colocación de la metáfisis. Y esto nos lo dijo desde hace un tiempo, cuál es el papel que tienen los vástagos asimétricos en cirugía de revisión de reemplazo total de rodilla. Y es tratar de hacer dos cosas. Uno, tratar de distribuir la carga sobre la diáfisis, pero tratando de obtener una plataforma completa en la metáfisis y esa plataforma completa en la metáfisis nos permite adaptar y tratar de utilizar la mayor cantidad de superficie de apoyo en la zona 1 y esta zona 1 nos va a permitir finalmente trasladar esa fijación a la zona diafisiaria. Y eso hace que nosotros podamos utilizar conos metafisiarios y estos conos metafisiarios nos van a permitir mejorar esa zona 2. Zona 2 que va a ser eventualmente la zona que nos va a tratar de racionalizar y entender que la fijación se reduce prácticamente a una mejor fijación del implante en el momento que lo vamos a colocar. Y aquí estamos viendo cómo podemos en el mismo sistema, si estamos hablando de un sistema versátil, el cono nos va a permitir también permitir que el implante con el offset necesario tenga las dimensiones que nosotros requerimos de acuerdo al planeamiento preoperatorio previamente establecido. La tibia sólida, pues obviamente nos permite todo esto y esto nos permite ver que
una vez fijado el cono, podemos establecer lo que nosotros queremos con la tibia y posteriormente pasamos hacia una fijación absolutamente clara hacia el componente femoral, que previamente lo habíamos visto, que va a ser el que va a liderar la superficie articular y el que nos va a decir cuál es la línea articular que nosotros necesitamos. Y aquí la línea articular nos permite ver que vamos a hacer la fijación y la distalización de esa línea articular dependiendo de la necesidad y de la cantidad de hueso o bloque metafisiario que vamos a utilizar. En este caso, obviamente, somos mucho más metálicos que óseos para tratar de establecer que la mejor fijación en este momento, yo creo que estandarizadamente vemos que va a ser el bloque metálico. Y aquí vemos cómo podemos hacer con un elemento absolutamente versátil para poderlo realizar. Hacemos el corte distal, establecemos la línea del defecto óseo y posteriormente podemos establecer ya sea o la necesidad de un offset, en este caso con la talla necesaria, y posteriormente podemos ver el corte que hacemos, que es el corte 4 en 1, estableciendo la necesidad ya sea del corte o del defecto que vamos a tener. Aquí ya podemos ver el establecimiento de este componente femoral, que es un componente femoral de prueba que tiene las rendijas suficientes para poder saber qué cantidad de defecto óseo estamos nosotros tratando de mejorar. Y aquí podemos estar viendo cómo establecemos no solamente el offset, sino también establecemos el defecto óseo y tratamos de establecer al final cómo podemos necesitar de la necesidad de un implante que sea simplemente estabilizado posterior o un implante condilar constreñido, y la familiarización que tenemos porque ya conocemos la rodilla primaria y establecer un vínculo entre la rodilla primaria con la rodilla definitiva. Y esto nos permite saber que es amigable y amistoso, y por eso podemos pensar en utilizar componentes que ya sean primarios y revisiones con respecto a esto. Entonces, el componente fibrilar lo estamos estableciendo y aquí vemos cómo definitivamente colocamos el componente dependiendo de nuestra necesidad y vemos si queremos estabilizada posterior o queremos un componente condilar constreñido, como estamos viendo un poco acelerado con el sistema que estamos viendo en este momento. Aquí podemos ver cómo establecemos la utilización de este componente y finalmente hacer las pruebas necesarias de estabilidad, de movilidad para el componente y para el paciente específico de lo que queremos utilizar. Aquí estamos viendo cómo es la estabilidad varovalgo, cómo se comporta rotacionalmente el implante y cómo podemos ver la utilización y la versatilidad de este implante en el momento en que lo vamos a utilizar. La prueba definitiva que estábamos viendo y posteriormente ya cuando vamos a implantar, ver cómo es la fijación del cono metafisiario que previamente lo estuvimos viendo en la prueba. Para resumir, es importantísimo para nosotros preservar el hueso huésped, mantener la línea articular, conocer cuál es nuestro defecto, saber cuál es la línea, conocer que es importantísima la estabilidad rotacional, axial, que muy seguramente esto nos ayuda a esto y la clave es recuperar esta zona para mejorar la fijación del implante y la importancia de mantener la mayor cantidad de hueso posible. Una aproximación de la zona metafisiaria que estamos manejando y finalmente la implantación del sistema que nosotros queremos ver. Esto es lo que les quería yo comentar y muchas gracias, y si hay algún tipo estaremos muy dispuestos a resolver. Y una pregunta que quería hacerle a Hernán, realmente es importante saber que eventualmente nosotros pensamos que los vástagos largos diafisiarios, vástagos de 160, incluso 220, son necesarios cuando uno tiene una zona metafisiaria adecuada. Y esa es la pregunta, la quiero hacer, si esto nos cambia un poco la manera de pensar, Hernán. Sí, pues
Como lo mencionaba anteriormente César, yo creo que teniendo una buena fijación en la zona 2, no es necesario usar vástagos tan largos, ¿sí? Uno obviamente tiene que utilizar un vástago, pero no de tamaño corto, hacer reconstrucciones relativamente más cortas, y hay estudios que soportan el uso de ese tipo de construcciones cortas siempre y cuando la fijación en la zona 2 sea estable. Pregunta para Víctor, porque yo quisiera pensar lo mismo y pensar eventualmente en esta zona metafisiaria, ¿uno requeriría estos vástagos con offset o uno podría pensar en vástagos rectos con fijación diaficiaria cementada? Yo creo que hay experiencias con vástagos no tan largos. Yo creo que, César, usted puede usar vástagos no necesariamente tan largos si son cementados y longitud del estándar para no cementado. Yo creo que si usted reconstruye la zona metafisiaria, ya la fijación diaficiaria estándar pudiera ser suficiente. Yo creo que una situación en particular es cuando hay fracturas periprotésicas en la parte proximal, ¿sí? en la unión diáfiso-metafisiaria. Ahí yo creo que hay un rol muy importante para los vástagos más largos y particularmente los no cementados en ese caso. Hernán, particularmente nosotros no tenemos ninguna experiencia con los slip, las mangas. No sé cuál sea tu percepción de cuál sería, si hay una indicación específica para usar las mangas. No, pues realmente no hay indicación clara, ¿no? Se utiliza también en defectos tipo 2, tipo 3. Hay estudios en donde se utilizan las mangas sin el vástago, ¿sí? Pero sí es claro que usted debe tener al menos una buena calidad ósea, típicamente pacientes más jóvenes. Yo personalmente las uso cuando, pues porque realmente el único sistema que lo ofrece es DPO, entonces cuando definitivamente para la reconstrucción necesito una plataforma móvil, ahí de pronto es el único caso en que yo lo utilizo, pero eso es menos del 5% de las veces. Bueno, como suele pasar, y ya llegó el doctor Julio César García, como es que cuando le llega a uno la DIAN, es la misma cosa. Entonces, la misma carita que cuando uno le llega la DIAN y no cree que es que ya le están cobrando. Entonces, no me resta sino simplemente decirles a ustedes muchísimas gracias. Esto no ha sido fácil, esto ha sido arduo. Hay una posibilidad, hay una pregunta última, si me permite el doctor García. ¿Existen en pacientes muy jóvenes aún cabida para los aloinjertos? La respuesta es claramente no. Y como dicen los jóvenes, somos más metaleros en este momento, dejamos de ser cavernícolas y estamos metiéndonos más en el metal y pensando en menos hueso. Doctor García, muchísimas gracias por el espacio. Quiero decirle a Promed, muchas gracias. Esto no ha sido nada fácil. Esta plataforma es demasiado amigable. Usted no se imagina qué maravilla de plataforma. Estoy diciendo que les agradezco mucho, doctor García. Se le ve muy bien, sin bigote. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. El comentario que le tengo que hacer. Muchas gracias, Hernán. El comentario que le tengo que hacer al doctor Rocha, por respeto a la audiencia, lo voy a hacer en privado para que no. Sí, soy como la DIAN, ¿no? Igual de desagradable, pero no tan caro, doctor Rocha, a menos que siga comportándose de esa manera. Quiero darle la bienvenida a nuestro siguiente. Muchas gracias a Promed y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias también a Extratec por el espacio, muy amables. Sí, muy amables.